¿Saben dónde es esta? Sin lente y la lente está chiquita. Ok, perfecto. Bien, buenos días, ¿verdad? Entonces, muchachos, hemos venido viendo un poco acerca de diferentes antimicrobianos, ¿verdad? Creo que hemos visto acerca de aminoglicósidos, hemos visto un poco acerca de los betalactámicos, etcétera. Y pues paralelo a ello hemos venido teniendo las actividades prácticas, sobre todo enfocadas hacia pues la matemática detrás de todas las actividades de laboratorios que nosotros vamos a tener en este semestre, ¿ya? Durante este módulo. O sea, los cálculos para la preparación de todas las soluciones, suspensiones, medios, reactivos, etcétera, que nosotros vamos a ocupar. Y pues finalmente, este jueves y viernes, pues vamos a realizar los primeros procedimientos o laboratorios que involucran los procedimientos para la identificación o para la medición o la valoración de que si los microorganismos son resistentes o si son susceptibles, ¿verdad?, a los antimicrobianos de prueba. Entonces, vamos a valorar efectivamente lo que nosotros conocemos como la susceptibilidad antimicrobiana. O sea, entonces estamos hablando de un conjunto de pruebas, o sea, estamos hablando de que para medir la susceptibilidad antimicrobiana de ciertos microbios ante diferentes antibióticos, existen pruebas o métodos de laboratorio que nos permiten a nosotros identificar si una bacteria es sensible o susceptible a la acción del antimicrobiano o es resistente o presenta en algunos casos lo que nosotros conocemos como susceptibilidad intermedia, ¿verdad? Entonces, estas pruebas en su conjunto las podemos clasificar en dos grandes grupos. Existen métodos basados en la dilución y métodos basados en la difusión como tal. En los métodos basados en la dilución, básicamente lo que hacemos es que las sustancias antimicrobianas, ¿ya? La concentración de las sustancias antimicrobianas las variamos y las incorporamos ya sea a medios líquidos o medios sólidos. Y posteriormente a ello, pues las ponemos en contacto con las bacterias a ser testadas o probadas, que es lo que nosotros conocemos como la inoculación de bacterias. Entonces, tenemos un antibiótico que a diferentes concentraciones, ¿ya?, en un medio líquido o un medio sólido, valoramos el comportamiento de las bacterias a probar contra este antibiótico a diferentes concentraciones. Y la otra prueba o el otro gran grupo de pruebas es el basado en métodos de difusión, donde básicamente nosotros colocamos un disco, que generalmente lo conocemos como sensidisco, o podemos utilizar alguna taza o filtro poroso o cilindro poroso, sin fondo, que contenga una cantidad medida del antimicrobiano, ¿ya?, o exacta del antimicrobiano en un medio sólido donde nosotros hayamos inoculado ya las bacterias. Entonces, en el método de difusión no hacemos variaciones de la cantidad del antimicrobiano. Y primero nosotros inoculamos el microbio en el medio y después ponemos a este microbio en contacto con una cantidad determinada del antimicrobiano. Contrario a los métodos de dilución, donde sí variamos la concentración del antimicrobiano disuelta en un medio y después ponemos en contacto el microbio con esas variaciones del antimicrobiano. ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, nosotros este jueves
pues vamos a ocupar el primer gran grupo de pruebas. Y dentro de este gran grupo de pruebas, vamos a ocupar una específicamente, que es el método de Kirby-Bauer. Entonces vamos a ocupar la técnica de Kirby-Bauer, perdón. Vamos a ocupar el método de difusión en disco, ¿ya? El método de difusión en disco, que consiste en primero inocular en un medio el microbio y posteriormente poner en contacto este microbio con una cantidad determinada de antibiótico, ¿verdad? Que va a estar contenido o impregnado en algo que nosotros conocemos como sensidisco. Entonces, vamos a tener un disco impregnado que tiene ¿impregnado con quién? Con antibiótico, ¿verdad? Que tiene la capacidad de absorber la humedad que va a estar presente en el agar, y producto de que absorbe esa humedad, es decir, que absorbe agua, el antibiótico que está impregnado en el medio se va a empezar a difundir en el medio. Y a medida que aumenta la distancia desde el disco hacia la zona de difusión, va disminuyendo la cantidad de antibiótico o la concentración de antibiótico difundida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si nosotros tenemos un crecimiento bacteriano visible sobre una superficie del agar, ¿ya? El antibiótico, la concentración del antibiótico va a caer por debajo del nivel inhibitorio, según la cepa de prueba. ¿Ya? Y sabemos que esta cantidad o concentración de antibiótico va a caer por debajo sobre el nivel inhibitorio de la cepa de prueba, porque a medida que se difunde el antibiótico, mientras mayor sea la distancia de difusión, menor va a ser la cantidad de antibiótico difundida. ¿Ya? Entonces, esta concentración de antibiótico difuso en la interfaz bacterias en crecimiento y bacterias que no crecen o que son inhibidas, nos acerca a lo que es el nivel inhibitorio, es decir, la concentración mínima de crecimiento, que generalmente es el resultado cualitativo que nosotros obtenemos en las pruebas de dilución. ¿Me siguen acá? ¿Está complejo? Muchachos. Muchachos. Solo dígame sí o no, si no lo seguimos, mejor no, explíquenos un poco más, por favor. ¿Me entienden? ¿O me doy? Sí, doctor, sí la entendemos. Sí, ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque vamos a ver. Si en las pruebas para valorar la susceptibilidad antimicrobiana, digamos, las dos pruebas que nosotros tenemos, o los dos grandes grupos de pruebas o métodos, uno está basado en la difusión de un antimicrobiano, ¿verdad?, en un agar a una concentración determinada, y en el otro caso lo que tenemos es que el antimicrobiano lo diluimos a diferentes concentraciones. ¿Qué significa que la concentración del antibiótico difuso en esa interfaz entre crecimiento e inhibición de bacterias se asemeje a lo que nosotros conocemos como concentración mínima de crecimiento o inhibitoria de crecimiento? Es pregunta, chicos. Me dijeron que me di a entender.
Entonces, que alguien me comente al respecto. A ver, Jigsaw. Jigsaw García. Y diga, doctor. La pregunta, por favor, si me puede aportar. No sabría decirle. Darwin. Doctor, yo le soy sincera, yo no le entendí muy bien a lo pasado, porque no sé, o sea, estaba entendible, pero a la vez Confuso. confuso, entonces me perdí un poco. Ok, vamos a ver. Sean honestos, muchachos, si entendemos, bueno, y si no, también. O sea, lo bueno de las charlas es que es para eso, ¿no? Para aclarar las cosas. Porque, por ejemplo, a la hora de una evaluación, ahí sí ya no podemos preguntar si entiendo o no entiendo. Se supone que ahí llegamos preparados, ¿no? Estos son los momentos para decir, repita, no entiendo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Imagínense lo siguiente. En las técnicas de dilución, yo les decía, lo que hacemos es que agarramos un antibiótico y lo diluimos en un caldo, por ejemplo. Digamos, caldo Miller-Hinton o en un caldo agar nutritivo, por decirle algo. Perdón, caldo nutritivo, no agar nutritivo. Entonces, lo que hacemos es que vamos a tener el antibiótico diluido, ¿no? Entonces, eso significa que vamos a tener a diferentes concentraciones el antibiótico. Por ejemplo, 64 microgramos por mililitro, 32 microgramos por mililitro, 16 microgramos por mililitro, 8 microgramos por mililitro, 4 microgramos por mililitro, 2 microgramos por mililitro, 1.5 a menor. Y lo que hacemos es que a esas diluciones ponemos en contacto un inóculo bacteriano o el mismo inóculo bacteriano, es decir, una cantidad de bacterias idénticas siempre, ¿verdad? Con esos antibióticos. Entonces, ¿qué sucede? En una determinada, por ejemplo, concentración de la dilución, las bacterias van a dejar de crecer. Agarremos a manera de ejemplo una concentración de 8. ¿Qué significa eso? Eso significa de que, por ejemplo, a la dilución de 0.5, perdón, las bacterias me crecieron. A la dilución de 1, las bacterias me crecieron. A la dilución de 2, las bacterias me crecieron. A la dilución de 4, las bacterias me crecieron. Pero a partir de la dilución de 8 microgramos por ml, 16 microgramos por ml, 32 microgramos por ml, hasta 64, por ejemplo, ya las bacterias no me crecieron. ¿Verdad? Entonces, eso nos permite a nosotros identificar cuál es la concentración mínima inhibitoria del crecimiento. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria del crecimiento? En ese ejemplo en particular del que estoy hablando. Si hasta 4 me crecieron, pero ya 8, ¿verdad? 8. Correcto. Entonces, vamos a ver la técnica más en detalle en las próximas charlas, ¿verdad? Pero solo para que lo conectemos. Entonces, con esta técnica, con este método, nosotros podemos identificar una concentración específica, una cantidad específica que inhibe el crecimiento bacteriano. Pero ahorita lo que estamos viendo es el método de difusión en disco. El método de difusión en disco, el disco va a venir impregnado y se va a venir saturado de un antibiótico. O sea, va a haber una cantidad definida del antibiótico. Y lo que hacemos es que inoculamos a la bacteria o al microorganismo de interés sobre la superficie de un medio. Y luego ponemos en contacto ese crecimiento, por ejemplo, con el disco impregnado.
Entonces, ¿qué ocurre? La humedad del medio va a provocar que el sensidisco o el disco absorbe el agua y a la vez va a provocar que el antibiótico que está ahí impregnado deje el disco y se empiece a difundir, es decir, se empiece a esparcir, ¿verdad? Digamos a su alrededor. Y a medida que va dejando el disco, mientras más lejano esté, va a haber menor cantidad de antibiótico, ¿cierto? Entonces, la zona o la distancia en que hay y ya no hay crecimiento, esa interfaz se relaciona con la cantidad mínima de crecimiento. Por ejemplo, si la distancia de difusión basada en un diámetro de medición, porque son sensidiscos, ¿no? Los discos son redondos, ¿no? Por eso ocupamos el parámetro del diámetro. Es de 6 milímetros, o de 10 milímetros, o de 15 milímetros, o de 20 milímetros, o de 25 milímetros, o de 30 o de 35, esa va a ser lo que nosotros conocemos como el halo de inhibición. Y ese tamaño de halo o de diámetro se correlaciona, dice la teoría, con la concentración mínima inhibitoria. Claro, por ejemplo, un halo de 30 milímetros, de 35 milímetros, ¿ya? En la interfaz crecimiento no crecimiento es un halo grande. En esa interfaz va a haber que menor cantidad de antibiótico. Esos halos grandes se correlacionan con concentraciones bajas. Si ocupáramos la técnica de dilución. Mientras que halos más pequeños se correlacionan con concentraciones inhibitorias mínimas más altas del antibiótico. O sea que en este caso el parámetro es cualitativo, de cierto semicualitativo de cierta forma, y mientras más grande sea el halo, podemos pensar que estamos en zonas de susceptibilidad, y mientras más pequeño sea el halo, podemos pensar que estamos en zonas de resistencia. Ahora, muchachos, me di a entender. Chicos, ok, perfecto. Bien, avancemos entonces. Entonces, en esta técnica de difusión en disco, ocupamos discos, ¿verdad? De antibióticos. Son discos que generalmente son preparados comercialmente y en promedio el tamaño del disco tiene un diámetro de 6 milímetros. También nosotros los podemos preparar en el laboratorio. Perdón. Con papel filtro del Wattman número 1, esterilizado en horno y con, pues, en aire caliente. Y los podemos saturar nosotros mismos con antibióticos. Generalmente los antibióticos son administrados con algo que le llamamos lazo de alambre de calibre 20, ¿ya? De diámetro de 2 milímetros. Y generalmente se administra 0.005 mililitros de antibióticos por cada disco. Los discos y pues los aparatos dispensadores de discos tienen que almacenarse en recipientes sellados con desecante para que el disco no pierda pues el antibiótico, porque si el disco se humedece, ya sabemos que la humedad provoca que el antibiótico deje el disco, ¿verdad? Entonces los discos tienen que estar sellados y con un material absorbente o desecante, ¿verdad? Si tenemos grandes cantidades de discos y que no los vamos a ocupar todos al día a día, entonces tenemos lo que nosotros llamamos un stock. En esos contenedores o dispositivos o recipientes que están sellados con desecante, podemos guardar los discos a menos 20 grados centígrados hasta su uso.
Y los que ocupamos al día a día, los que ocupamos semanal, los podemos almacenar igual con los desecantes, pero a 8 grados centígrados. O sea que en la parte de abajo de la refrigeradora. Entonces esa es una de las cosas que necesitamos nosotros para poder hacer la difusión en disco, ¿verdad? Necesitamos discos que tengan antibióticos. Por ejemplo, van a haber discos de amoxicilina, disco de trimetoprim sulfametoxazol, van a haber disco de ceftriaxona, amicacina, gentamicina, ciprofloxacina, levofloxacina, ceftazidime, cepepime, etcétera. Toda la variedad de antibióticos. Entonces, para toda la variedad de antibióticos existen hoy en día sensidiscos o discos comerciales impregnados con esos antibióticos. Y vienen a diferentes concentraciones. ¿Ya? Por antibiótico específico. Entonces, eso es para montar la prueba de difusión en disco. Kirby-Bauer. ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos? Recuerden que en este caso, al igual que en el caso de la dilución en disco, de la dilución de los antibióticos, nosotros utilizamos inóculos bacterianos. Inóculos bacterianos que tienen que ser homogéneos o el mismo, ¿verdad? Para garantizar la reproducibilidad del resultado en términos del comportamiento de los microbios ante determinado antibiótico. Porque si nosotros tenemos diferentes inóculos, obviamente las bacterias se van a comportar de manera diferente hacia el antibiótico específico. No es lo mismo poner un montón de bacterias contra digamos, un microgramo de antibiótico que poner pocas bacterias contra ese microgramo de antibióticos. En el caso segundo, ese microgramo de antibiótico puede matar a todas las bacterias. En el caso primero, ese antibiótico solo va a matar una parte de las bacterias o inhibir el crecimiento de las bacterias y otras van a quedar vivas. Entonces, podemos cometer el error de pensar que en el caso de un inóculo pequeño, ese grupo bacteriano es sensible y en el caso de un inóculo alto, ese grupo bacteriano es resistente. Por eso se trabaja con un estándar de inóculo, ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos como un estándar de turbidez para la preparación del inóculo. Y siempre con las condiciones, perdón, con la turbidez, las características de ese estándar de turbidez en todas las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se preparan los inóculos. Este estándar de turbidez es el que nosotros como conocemos, la escala McFarland. ¿Ya? Para el caso de las pruebas de susceptibilidad, esta escala McFarland, nosotros trabajamos la escala McFarland a un valor de 0.5 de la escala. Y la escala McFarland no es nada más que un estándar de sulfato de bario, que se prepara haciendo una mezcla de cloruro de bario con ácido sulfúrico. 0.5 ml a una concentración de 0.048 moles por litro, más 99.5 ml a una concentración de 0.18 moles por litro en el primer caso de cloruro de bario, en el segundo caso de de ácido sulfúrico. ¿Ya? Y ese estándar se verifica su turbidez o su densidad óptica mediante espectrofotometría, midiendo la absorbancia o densidad óptica de esa escala McFarland a 625 nanómetros, ya que nos tiene que absorber entre 0.008 a 0.1 para decir que esa preparación efectivamente está en una escala McFarland de 0.5. Ya. Algo muy importante, este estándar de sulfato de bario es fotosensible, entonces tiene que protegerse de la luz. Y
es recomendable que mensualmente estemos verificando que las densidades ópticas por espectrofotometría estén en ese rango siempre, porque de lo contrario, si salen de ese rango, ya ese estándar o esa escala McFarland no está a 0.5, a como la necesitamos nosotros. Bien. ¿Y qué significa, por ejemplo, un 0.5 de escala McFarland? Un 0.5 de escala McFarland, muchachos, significa que una turbidez en esa escala, si nosotros realizamos una suspensión bacteriana que presenta la misma turbidez, en la suspensión bacteriana van a haber aproximadamente 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro de suspensión. Y ese es el inóculo bacteriano que nosotros ocupamos para las pruebas de susceptibilidad, sean basadas en dilución o sean basadas en difusión. Generalmente este inóculo nosotros lo preparamos en caldo de soya salino o caldo de soya tríptico, o hoy en día que se ha vuelto más común en caldo Müller-Hinton. El inóculo generalmente se prepara picando o eligiendo entre 3 a 5 colonias aisladas de una placa Petri, ¿ya? Y ajustando obviamente según lo necesario a la escala del estándar McFarland 0.5. Posteriormente, una vez que tenemos este match en esa turbidez, pues se procede a inocular o rayar con un hisopo la superficie del medio, donde se va a realizar la prueba de difusión, que generalmente es agar Müller-Hinton. Existen ciertas bacterias que tienen algunos requerimientos nutricionales específicos que no te crecen directamente en agar Müller-Hinton, y entonces, según el tipo de microbio, pues, y la necesidad del microbio, se ocupa un medio diferente al Müller-Hinton. Por ejemplo, en el caso de Streptococcus agalactiae, pues, las pruebas de susceptibilidad se hacen en agar sangre. Pero en la gran mayoría de las bacterias que afectan al ser humano, ¿ya?, estas bacterias mesófilas, las pruebas de susceptibilidad generalmente se hacen en agar Müller-Hinton. Después de inocular, se dejan de 5 a 10 minutos para secar la superficie del medio, pues, y se procede posteriormente a colocar el disco que va a estar impregnado con el fármaco apropiado a medir, según la especie bacteriana a la que se vaya a estudiar. Posteriormente se invierten las placas y se incuban a 35 grados centígrados de 18 a 24 horas. Y finalmente, con un escalímetro, o sea, con un instrumento calibrado que nos permite medir con exactitud el halo de inhibición, que es donde se difundió todo el antibiótico y no hubo crecimiento bacteriano, hasta el borde de la zona de interfaz, ¿ya?, se mide el tamaño del halo formado. Y eso se correlaciona según los criterios establecidos estándares para nuestro caso, para América, para el continente americano, que dicta la CLSI, que es el Clinical Laboratory Standard Institute, que es el Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio, que dicta las normas o las pautas de sugerencia del comportamiento de las diferentes bacterias ante los antimicrobianos para su clasificación, ya sea como sensible al antibiótico, resistente al antibiótico o con sensibilidad intermedia al antibiótico. Una práctica que hemos agarrado en nuestros laboratorios es que desafortunadamente no contamos con escalímetros, ¿ya?, y entonces tendemos a utilizar cualquier regla milimetrada para medir estos halos de inhibición. No es que esté mal, pero si nosotros tenemos en el laboratorio un solo escalímetro y hay varios
grupos haciendo pruebas de difusión en disco, entonces se va a complejar la utilización del instrumento, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es calibrar nuestra regla con base a las medidas en el escalímetro. Entonces podemos utilizar reglas calibradas, traciables, hacia las mediciones del escalímetro. Por cuestiones prácticas de docencia, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar pues, reglas milimetradas que ustedes traigan al laboratorio. Se recomienda que traigan reglas milimetradas transparentes, no traigan reglas milimetradas de colores. Ok. Bien. Ok, pero si entramos un poco más, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se pone esto? Ya. O sea, hablamos de sensidiscos que miden 6 milímetros y luego, pues, si el sensidisco se coloca sobre el medio, la bacteria va a crecer y alrededor del disco se pueden, como no se pueden formar zonas de inhibición bacteriana, o sea, que no crecen o que sí crecen, ¿ya? Como en la foto, ¿no? Por ejemplo, estos sensidiscos ahí, los botones blancos que se miran, el crecimiento bacteriano está básicamente al borde, alrededor del disco, mientras que en los otros lados vemos que hay halos de inhibición del crecimiento bacteriano de diferentes tamaños. Doctor, una pregunta. Entonces, en esos halos que se miran así grandes, una susceptibilidad. Sí, entonces en esos halos lo que denota ahí es, hasta el momento, lo que podemos decir es que ahí no hay crecimiento dentro del halo, ¿verdad? De la bacteria, del sensidisco. Ahora, no hay crecimiento de la bacteria en ese halo. Entonces se tiene que medir el diámetro del halo. Y ese diámetro del halo se compara según el tipo de antibiótico y según la especie bacteriana, ¿ya? Con los estándares establecidos por el Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio para esa bacteria y para ese antibiótico en particular. Y según el halo, por ejemplo, si el Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio me dice que para la bacteria E. coli, para el antibiótico amoxicilina, un halo menor a 20 se considera resistente, entonces, y yo mido mi halo y mi halo me dice que mide 25, esa bacteria yo la considero como, o como la reporto, como susceptible, ¿verdad? O sensible al antibiótico. Pero si el halo me midió 15 y el punto de corte de referencia para saber si es resistente o sensible, o si es resistente, es de 20 para abajo, definitivamente esa bacteria es resistente. Entonces, uno puede ver un plato así como esto y ve diferentes tamaños de halo, pero uno no se va, a menos pues que esté directamente el crecimiento alrededor del sensidisco, porque ahí no hay halo básicamente. ¿Ya? Uno no se puede ir con una apreciación así visual, tiene que medir el halo y contrastarlo o compararlo con el estándar establecido para esa bacteria en particular, para ese antibiótico en particular. Ok. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor, sí está entendible. Bien. Entonces, se seleccionan las colonias, como les decía, de 3 a 5, por ejemplo, y se prepara la suspensión del inóculo en un tubito, ¿no? Luego se ajusta la suspensión del inóculo, o sea, previamente mezclando bien, ¿verdad? Con respecto a mi escala McFarland .5. Si está en la escala McFarland .5, obviamente, se introduce el hisopo nuevamente, se empapa y se viene bordeando el tubo en círculo así, secándolo, digamos, escurriéndolo,
Y luego pues se inocula la placa. Se hace una raya en el centro. Y luego se raya de forma continua toda la placa, girándola 3 veces. Y de esa forma ya queda nuestro inóculo en el agar Mullen-Hinton listo. Se deja reposar boca arriba de 5 a 10 minutos y posteriormente, ya sea que lo hagamos de forma manual como lo van a hacer ustedes, ¿ya? O tengamos algún dispensador de disco, pues colocamos los discos directamente sobre la superficie del agar inoculado. Posteriormente invertimos la placa y los ponemos a incubar, ¿verdad? Los ponemos a incubar de 18 a 24 horas y posteriormente a eso, con un escalímetro, como se mira en la figura, ya ese es el escalímetro, se mide el halo de inhibición o halo de crecimiento, que también se les conoce. Los resultados de la prueba básicamente son cualitativos, o sea, o es susceptible, cuando ya uno hace la contrastación o la comparación con los lineamientos o con las guías o las pautas que da el Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio en base al tamaño del halo, o es susceptible, o es intermedio, o es resistente. Y la característica de intermedio es importante porque lo que significa son básicamente dos cosas, o una gran cosa. Y es que eso significa de que la bacteria, ese aislado bacteriano que ha sido testado, puede responder a ese antibiótico en particular si, por ejemplo, el proceso infeccioso se encuentra en un sitio específico donde el medicamento se pueda concentrar. Por ejemplo, la orina. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si yo estoy cursando con una infección de vías urinarias y la bacteria que me está provocando la infección de vías urinarias presenta susceptibilidad intermedia a un antibiótico en particular, pongamos un ejemplo, ciprofloxacina, ¿ya? Como en la excreción del antibiótico, el antibiótico donde se excreta se va a concentrar en el sitio anatómico donde se encuentra, en este caso, el proceso infeccioso, yo puedo tratar esa infección con ese antibiótico. Pero si la infección es, por ejemplo, a nivel del abdomen y me presenta esa susceptibilidad intermedia, el antibiótico no se va a concentrar en el abdomen. Entonces, yo no puedo utilizar ese antibiótico para tratar ese proceso infeccioso, porque el paciente no me va a responder. La bacteria no va a ser eliminada. Lo otro que significa es también de que si el antibiótico no es tan tóxico y se puede administrar de forma segura, con una susceptibilidad intermedia, se pueden incrementar o subir la dosis o la cantidad de antibiótico requerida para tratar ese proceso infeccioso. De lo contrario, una bacteria que presenta susceptibilidad intermedia, cuando lo traducís a la clínica, generalmente se traduce como resistente también. Por eso es importante reportar si es susceptible, si presenta resistencia o susceptibilidad intermedia o si es resistente. Porque ese resultado de ese antibiograma, de ese cultivo, de esa prueba, en conjunto con
El cuadro clínico del paciente le va a ayudar al médico a decidir qué antibiótico administrar. Si, por ejemplo, solo tuviera esa opción de un antibiótico que presenta susceptibilidad intermedia, o que la bacteria presenta susceptibilidad intermedia a ese determinado antimicrobiano. Bien. Como bien les decía, existen dos tipos de métodos de difusión. Nosotros ocupamos principalmente el Kirby-Bauer porque es el recomendado por el Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio, la CLSI y la Organización Mundial de la Salud. Existe una misma prueba, nada más que es comparativa, por difusión en disco o en discos de placa, que se llama el método de Stokes. Y esa pues es utilizada meramente solo por los laboratorios británicos. Nosotros el que utilizamos es el Kirby-Bauer. Ok. Y ese es el que vamos a ocupar en este laboratorio el jueves. Vamos a montar un Kirby-Bauer. ¿Para qué grupo de bacterias, muchachos? Muchachos, ¿qué grupo de bacterias vamos a evaluar en el laboratorio del jueves? Se salieron de la clase. Pues me voy a salir yo entonces. Si no se acuerdan, bueno, no importa, pero... No sé, creo que eran en la gran positiva o es en el otro laboratorio, no recuerdo, doctor. Son las gran positivas, entonces vamos a hacer un Kirby-Bauer para gran positiva. Ya. Entonces, vuelvo y le repito, o sea, es importante remarcarlo, porque la guía es bien larga, pero aquí está, digamos, más o menos sintetizada para la comprensión. Ya. Recuerden que lo primero que vamos a utilizar es un hisopo de algodón estéril sumergido en una suspensión bacteriana ajustada. Es decir, vamos a agarrar de 3 a 5 colonias, preparar la suspensión y la vamos a ajustar a la turbidez de la escala Macfarlane 0.5. ¿Verdad? Ese hisopo embebido de la suspensión ajustada lo vamos a inocular en una placa de agar Müller-Hinton, sobre toda la superficie del agar. Entonces ahí se va a rayar, se deja reposar y luego vamos a colocar una batería de sensidiscos o de discos de diferentes antimicrobianos, ya, predeterminada. ¿Predeterminada por quién? Predeterminada en principio por el mecanismo de acción del antimicrobiano, ¿verdad? El tipo de bacteria, si es gram positivo y qué gram positivo es. Y lo tercero, ¿qué antimicrobianos se ocupan para tratar ese tipo de infecciones por este grupo de microorganismos? Y lo cuarto, ya, que todo va conectado según lo recomendado a testar o a probar por el Instituto de Estándares Clínicos de Laboratorio, CLSI. ¿Cómo los vamos a colocar? ¿Cómo los vamos a distribuir? Los vamos a distribuir de manera uniforme, ya, para que como mínimo existan de centro a centro, por ejemplo, entre dos sensidiscos, una distancia de 24 milímetros. Entonces, en un plato grande, de un diámetro de unos 150 milímetros, se pueden colocar hasta 12 discos. Mientras que en las placas pequeñas, que son las comunes que más utilizamos, se pueden colocar hasta 5 sensidiscos. Una vez que hemos colocado los sensidiscos
en contacto con la superficie del agar previamente inoculado, ¿ya?, no podemos mover o reubicar el sensidisco que hemos colocado. Así queda. Entonces hay que hacerlo de forma correcta. Luego las placas, pues las incubamos en condiciones aeróbicas normales. Dejamos incubando y al día siguiente, pues vamos a ver si se formó un halo de inhibición y vamos a medir el tamaño del halo. Y en base a eso, pues determinar si la bacteria es susceptible, presenta resistencia o susceptibilidad intermedia o es resistente. Ok. Les recomiendo que lean la guía. Ya les doy un tip. ¿Se acuerdan que les decía que va a haber prueba de entrada al laboratorio? Y la prueba de entrada está basada en el procedimiento. ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente en guerra avisada no mueren soldados. Si yo les pregunto exactamente, descríbame el procedimiento de la práctica de hoy, pues van a tener que describir el procedimiento. Y para ello van a tener que revisarlo, repasarlo. Bien, hay algunos factores que hay que tomar en cuenta, que tienen que considerar, que afectan el tamaño de la zona de inhibición, ya que son muy importantes. Uno es la densidad del inóculo. Ya sea que pongamos mucho o poco inóculo. Se pueden presentar patrones de resistencia o de susceptibilidad, pero que no son ciertos. Entonces la densidad del inóculo es McFarland 0.5, ¿verdad? Otro aspecto que es importante que afecta a la zona de inhibición, el halo que se forma, es el tiempo de aplicación del disco. Eso en un periodo no mayor a 5 o 10 minutos se tienen que colocar. No vamos a pasar una hora, demasiado tiempo, o sea, 10 minutos de hecho es demasiado, colocando los sensidiscos. Ya. Y el otro aspecto es que si tenemos una vez colocados los discos demasiado tiempo afuera, en la mesa, a temperatura ambiente, también se pueden formar pequeñas zonas de inhibición. Entonces, se colocan los discos según el diseño que hagamos de colocación y una vez colocados, vamos para la incubadora. Otro aspecto que afecta los halos de inhibición son las temperaturas. Recuerden que las bacterias tienen requerimientos para su crecimiento, no solo de atmosféricos, de oxígeno, por ejemplo, ¿ya?, no solo nutricionales, sino que también hay requerimientos de, por ejemplo, pH y temperatura. ¿Ya? Hay algunas que son psicotrofas, psicrofilas, mesófilas, etcétera, ¿verdad? Entonces, temperaturas más temperaturas más bajas a los 35 grados centígrados pueden afectar la formación del halo, ¿ya?, provocando zonas de inhibición de mayor tamaño. Y entonces, si hay una zona de inhibición de mayor tamaño, uno puede interpretar como que esa bacteria es susceptible al antibiótico, cuando realmente esa zona de inhibición más grande aparece producto de un efecto de la temperatura de crecimiento. Entonces hay que tener control de nuestras incubadoras. Otro aspecto importante es el tiempo que dejamos incubando. El tiempo óptimo o ideal es 16 a 18 horas.
menos tiempo da resultados menos fiables. Otro aspecto importante es la potencia del antibiótico. Entonces, la potencia del antibiótico se tiene que garantizar. Entonces, muy importante almacenar, guardar, manejar los sensidiscos de manera apropiada, que estos no se humedezcan, por ejemplo, porque si se deterioran, la potencia se va a reducir. Entonces, si la potencia se reduce, va a generar halos de inhibición, pues ya sea más grande o más pequeño. Entonces podemos interpretar erróneamente de que la bacteria es sensible o resistente a la acción del antibiótico. Otro aspecto importante es la composición del medio en que nosotros inoculamos el microorganismo para realizar la prueba de susceptibilidad, que puede afectar el crecimiento directamente de la bacteria y la difusión del antibiótico y por ende la actividad del antibiótico mismo, generando también falsos resultados. Y ya para ir finalizando, lo último, muchachos, el pH, como bien les decía, ¿ya? El pH ácido, ¿ya? Provoca que se generen zonas o halos de inhibición medianos, sobre todo, por ejemplo, en aquellos antibióticos como tetraciclina, novobevicina, y en el caso de la meticilina, pues que pueden ser inclusive más grandes. El pH alcalino afecta a los aminoglucósidos, ¿ya? Sobre todo la eritromicina, que presenta halos de inhibición más grandes, ¿ya? Y al verse esos halos de inhibición más grandes, uno puede pensar que la bacteria es susceptible cuando realmente es resistente, pero tiene que ver con el pH. Otro error común es en la lectura, ¿verdad? A la hora de la medición del halo, como yo les decía, se tiene que ocupar un escalímetro calibrado, no una regla milimetrada cualquiera, ¿ya? Y una medición exacta, una determinación exacta del borde, ¿ya?, del halo, porque a veces 1 milímetro es la diferencia entre sensible o resistente. Entonces, una lectura de zona errónea puede provocar una determinación o interpretación errónea de que si la bacteria es sensible o es resistente. Un efecto, pero que es controlable según el número de discos que se ponga, es el tamaño de la placa, ¿verdad? Las platos Petri o placas Petri más pequeñas acomodan menos antibióticos. Un aspecto que sí es importante, independientemente del tamaño de la placa, es el grosor, la profundidad del medio. ¿Ya? Lo recomendable es que sea de 4 milímetros de grosor. Si el medio es muy delgado, producen zonas de inhibición excesivamente grandes. Y si el medio es muy grueso, provocan zonas de inhibición excesivamente pequeñas. Entonces, eso también puede afectar el halo y llevarnos a una interpretación incorrecta de que si la bacteria es susceptible o es resistente. Y lo otro es la distancia, ¿verdad? 24 milímetros o 2.5 centímetros entre disco y disco. Porque si los colocamos muy próximos, lo que puede haber es superposición de las zonas de inhibición. Entonces se nos va a ser difícil poder medir el verdadero halo de inhibición. Bien, esa era la charla para el día de hoy. Espero que se preparen para el laboratorio. Va a ser una bonita experiencia. Si tienen alguna pregunta, gustosamente se las contesto. Si no, pues pasen buen día. Yo solo tengo Buen una día, pregunta. doctor. Sí, pregunta. Si la diapositiva ahora. ¿Perdón? La diapositiva de esta clase la va a colgar en Moodle. Sí, sí. Igual como están grabando las charlas, quedan aquí en Team, pero yo las subo a Moodle igual. Sí, está bien. Sí, yo las subo a Moodle.
Ok, doctor, muchas gracias. Pase Gracias. buen día. Ok, doctor, muchas gracias. Buen día. Buen día, doctor. Una pregunta. Se desconectó, Gabriel. Ya se fue, Gabriel, ya se salió. Lastimosamente, porque en bacteriología no pude conectarme. ¿Y qué querés, la IA? No es eso, sino de que tenía un problema con el teléfono, que bueno, siempre lo he mantenido. Y también de que desde ayer estábamos sin energía y vino hace como 2 horas o hora y media, creo. Pero bueno. Bueno, chao, chicos.